Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de la materia de fisioterapia aplicada a traumatología, comenzando con el primer tema correspondiente a dolor e inflamación. Entonces, podríamos decir, en este caso, que el dolor viene a ser una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado o no a una lesión tisular o que se describe con las manifestaciones propias de tal lesión o noxia, como nos referimos, ¿no? Que viene a ser todo agente externo medioambiental que va a repercutir en el sistema musculoesquelético. Entonces, esta definición va a venir a resumir los conceptos más importantes que deben tenerse en cuenta al considerar el abordaje terapéutico, ¿sí? En primer lugar, el dolor no se describe exclusivamente como una sensación debida a la estimulación de nociceptores periféricos o centrales, sino que implica al mismo tiempo la existencia de un factor emocional que modela la percepción consciente final por quien lo sufre. En segundo lugar, desvincula el dolor de la lesión ística aparente, con lo que no condiciona la existencia de una alteración anatómica macroscópica. Son conceptos que van a ir dentro de lo que son los valores de referencia contextual de la definición de la misma. Vamos a presentar una clasificación de los tipos de dolor. En este caso tendremos desde el punto de vista clínico, según su origen, según la estructura alterada y su manifestación a distancia, según su compromiso funcional, ¿no? Entonces, según otras referencias bibliográficas, van teniendo variación en el tema de la clasificación de los tipos de dolor. Para el primer punto, según el punto de vista clínico, tendremos el dolor crónico y el dolor agudo. Una diferencia que caracteriza a ambas es que el dolor crónico es aquel que va a durar más de 3 semanas o 3 meses. Algunos autores hacen referencia incluso mayor a 2 semanas, ¿no? Tenemos un valor de 6 meses según la Asociación Internacional de Lucha contra el Dolor, en la cual el síntoma se convierte en la propia enfermedad y aunque las causas que lo produjeron desaparecen, este se mantiene, ¿no? Entonces, hacemos referencia con dolor crónico, por ejemplo, a la patología del proceso degenerativo que viene a ser la artrosis, ¿no? En este caso, artrosis de cadera. El dolor agudo es aquel que dura poco tiempo, generalmente menos de 2 semanas o menos de 2 meses, como hace referencia, como un dolor de muelas. Este dolor agudo se caracteriza por remitir a medida que se produce la causa que lo ha producido y es de breve o corta duración inferior a los 6 meses. Entonces, como se habrán dado cuenta, vamos manejando parámetros de variabilidad entre lo que son semanas y meses, ¿no? Eso de acuerdo a las varias o distintas bibliografías que existen. Por otra parte, en la clasificación según su origen, tendremos el dolor neuropático, el dolor psicógeno psicológico, dolor somático profundo y dolor visceral. El dolor neuropático es aquel que resulta de lesiones o alteraciones crónicas en vías nerviosas periféricas o centrales. Vendríamos a hacer referencia particularmente a los casos de síndrome del túnel carpiano, síndrome del canal de Guyon, donde tenemos afección nerviosa y tendremos las manifestaciones propias como ser el adormecimiento y las parestesias fuera de lo que es el margen del dolor, ¿no? Esos son simplemente ejemplos que tenemos acá dentro de lo que es una caracterización del dolor neuropático. Tendremos el dolor psicógeno, es aquel cuando el paciente describe problemas psicológicos como ansiedad o depresión en términos de daño tisular. Generalmente venimos asociando acá problemas ya, como decir, peleé con mi pareja, me enojé con mi mamá o con mis padres, me duele el corazón, ¿no? Y venimos asociando ese dolor psicológico de alguna manera como si lo estuviéramos manifestando en nuestro aparato locomotor, ¿no? El dolor somático profundo es aquel que aparece en los músculos, ligamentos y huesos. Generalmente nosotros como fisioterapeutas trabajamos, intervenimos de manera directa en este dolor somático profundo, también trabajamos en el dolor neuropático, pero es importante recalcar acá la característica que viene de afección en relación a lo que son músculos, ligamentos y huesos. Podríamos hablar de cuadros de espasmo muscular, problemas retráctiles, mialgias, tendinitis, ¿sí? Osteoporosis, luxaciones, fracturas, etc. El dolor visceral es aquel que duele en las vísceras y órganos internos. Generalmente viene asociado a todo lo que es la esplagnología, el estudio de todo lo que son los órganos internos. Entonces acá podríamos hacer relación de lo que son los cólicos nefríticos, cólicos renales, ¿sí? Los cólicos estomacales, el dolor del estómago, de panza que decimos vulgarmente. Entonces asociamos a esas características como tal. Una faringitis, etc.
Por otra parte, en la clasificación según la estructura alterada y su manifestación a distancia, tendremos el dolor localizado, dolor irradiado y el dolor referido. Un dolor localizado es en el mismo lugar de origen del dolor, puede ser por un traumatismo directo o un microtraumatismo de repetición, los movimientos repetitivos. El dolor irradiado es aquel que va por el recorrido de un nervio y puede llegar a afectar a otra región del cuerpo. Generalmente acá estamos hablando de patologías como ser nuevamente el síndrome del túnel carpiano, síndrome del canal de Gullón, la famosa ciática, porque el dolor va a venir a nivel de lo que es la zona lumbar, puede irradiarse tanto a la región glútea, parte posterior del muslo, parte posterior de la pierna y llegar incluso hasta el talón, ¿no? El dolor referido es un dolor de tipo visceral que se percibe en una parte extrema en correspondencia con el órgano interno estimulado, es decir, que provoca dolor fuera del punto de origen. Dentro de las características de este dolor referido, nuevamente hacemos referencia a los cólicos, por ejemplo, porque puede presentar de repente un cuadro de peritonitis, ¿no? La peritonitis en este caso es la inflamación del peritoneo. El peritoneo viene a ser una membrana que va a venir a recubrir y tapizar todo lo que es los órganos internos, particularmente todo lo que es el aparato digestivo, ¿sí? Que va a ayudar, tanto tendremos un peritoneo parietal y un peritoneo visceral que van a ayudar a tapizar y a fijar estas estructuras como tal, ¿no? Entonces, imagínense que hay una afección de una peritonitis, entonces el dolor no va a ser puntual, como decir, me duele la parte del apéndice o el estómago, sino particularmente te va a señalar todos los cuadrantes abdominales como tal. Entonces, va a doler esa región afectada, pero también va a referir en toda la periferia. En la clasificación, según su compromiso funcional, tendremos o manejaremos el dolor de alta actualidad y dolor de baja actualidad. Cuando hablamos de un dolor de alta actualidad, vamos a tener las siguientes características. Es un dolor de alta intensidad, aparece con frecuencia, puede causarnos una impotencia funcional, afecta severamente las actividades de la vida diaria, ¿sí? No nos olvidemos que estas actividades de la vida diaria van a tener subclasificaciones, como ser las actividades, en este caso, básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria y actividades avanzadas de la vida diaria, ¿no? Eso ya se maneja más que todo en la materia de terapia ocupacional. Otra característica que va a presentar este dolor de alta actualidad va a ser que pasa de agudo a crónico. Entonces, generalmente podríamos asociar de que un dolor de alta actualidad se lo considera como un dolor agudo. El dolor de baja actualidad es un dolor que aparece raramente, es un dolor de baja intensidad, no es difuso y se puede soportar y no afecta severamente a las actividades de la vida diaria. Generalmente asociamos a cuadros o patologías o dolores crónicos en los cuales particularmente ya presentan los pacientes un dolor sordo. ¿Qué quiere decir un dolor sordo? Que ya están acostumbrados a vivir con el dolor. Bien, pasamos a explicar el apartado de inflamación, donde definimos como concepto primordial este que está acá arriba, ¿no? Bajo otras referencias, ¿sí? Tenemos conceptos como ser, es un sistema de cura, es un mecanismo de protección del cuerpo, ¿sí? Es una forma de manifestarse de las enfermedades, pero son conceptos ambiguos y que no están o no se manejan de manera muy puntual o con la terminología necesaria. Entonces, para más adelante tendríamos que estar acostumbrados y familiarizados a manejar este concepto que tenemos acá, el cual nos dice que es una respuesta o reacción, podríamos manejar, protectora, localizada y compleja, con múltiples alteraciones morfológicas, hablamos del cambio de la forma, ¿sí? Y la presencia de mediadores químicos como ser histamina, serotonina, sustancia P. Entonces, particularmente decimos que cuando tenemos un proceso inflamatorio, esa región o esa estructura que va a estar hinchada, por así decirlo, que ese no es el término correcto, la terminología adecuada nos dice que eso se le denomina edema. Entonces, esa estructura va a tener un cambio en la forma, porque si de repente tenía la articulación radiocarpiana normal, ahora por la inflamación va a estar hinchada, ¿no? Entonces ha habido un cambio dentro de lo que es la estructura o la forma. Y obviamente ahí hay manifestación de todo lo que es la presencia de estos mediadores químicos, se fomenta la vasodilatación a través de este proceso que nosotros denominamos quimiotaxis, que es un sistema de alarma del organismo mediante el cual todo nuestro asiento hematopoyético o sistema inmunológico acude al punto de lesión.
Entonces, siguiendo ya otras referencias, hablamos que la inflamación es la forma de manifestarse en muchas enfermedades. Se trata de una respuesta inespecífica frente a las agresiones del medio y está generada por los agentes inflamatorios. Esta respuesta inflamatoria ocurre solo en tejidos conectivos vascularizados. No nos olvidemos que los tejidos conjuntivos o conectivos vienen a ser los que tenemos en mayor abundancia en nuestro cuerpo, ¿sí? Y surge con el fin defensivo de aislar y destruir el agente dañino, así como reparar el tejido u órgano dañado. Entonces, antes de pasar ya a lo que viene a ser el proceso de inflamación o proceso inflamatorio, es importante recalcar estos puntos cardinales que si los buscamos en referencias bibliográficas, en libros, artículos y el mismo internet, vendremos a presentar 4 puntos cardinales, pero si nos damos cuenta acá no tenemos 4, tenemos 5 en total, ¿no? Porque el quinto luego se fue incorporando, ¿no? El primero nos dice o nos habla de lo que es tumefacción, aumento del líquido intersticial y formación de edema, o tumor, como le dicen a esto, vendría a ser el edema. El rubor vendría a ser el eritema, el enrojecimiento o la coloración roja, debido principalmente a los fenómenos de aumento de presión por vasodilatación. 3, calor, aumento de la temperatura de la zona inflamada, se debe a la vasodilatación y el incremento del consumo local de oxígeno. Obviamente, cuando hablamos de vasodilatación, el perímetro, ¿sí? El grosor, por así decirlo, de las arterias se abre más, entonces aumenta la irrigación sanguínea como tal. 4, dolor. El dolor aparece como consecuencia de la liberación de sustancias capaces de provocar la activación de los nociceptores, tales como las prostaglandinas, y constituye el primer signo de la tetrada de Celcio. Los 4 signos como tal, ¿no? Y el último, que sería el quinto signo o signo de Virchow, que es la pérdida o disminución de la función o impotencia funcional. Si tendríamos que manejar un orden para estos 5 puntos cardinales, como nos menciona acá, vendríamos a presentar con el ejemplo de la mordida de un perro. Voy caminando por la calle y un perro me muerde, ¿no? Lo primero que voy a sentir es dolor, ¿no? Ese sería el primer punto. Siento dolor. Como segunda respuesta, ¿qué va a pasar? Esa región que me mordió el perro se va a tornar caliente, va a aumentar la temperatura, ¿no? Y como está aumentando la temperatura, entonces el segundo va a ser calor, porque va a empezar a haber un proceso de vasodilatación. Ese segmento se va a tornar colorado, ¿no? O como vemos muchas veces cuando tenemos algún golpe, como un hematoma, una equimosis, ¿no? Entonces vendría dolor como número 1, 2 sería calor, 3 sería rubor, y obviamente esa zona como se va a acumular, ¿sí? Con todos estos agentes inflamatorios, se va a hinchar, como decimos, ¿no? Va a llegar a presentar un edema, lo que nos pondría como cuarto signo la tumefacción, tumor o edema, ¿no? Y obviamente después de la mordida del perro no creo que esté saltando y corriendo felizmente, ¿no? De por sí ya voy a empezar a claudicar. La claudicación hace referencia a lo que es la cojera, la renguera, entonces nos llevaría al quinto signo, que vendría a presentar la pérdida o disminución de la función, o también llamado quinto signo de Virchow. Ya dentro de lo que son las fases de la inflamación, también se lo conoce como proceso inflamatorio, proceso de regeneración o proceso de cicatrización, vendremos a presentar 4 fases. Y en la tercera fase va a haber otra subclasificación que vamos a ver a continuación. Entonces, la primera fase, o también llamada fase hemorrágica, esta es la que dura de 20 a 30 minutos, ¿sí? Es en esta fase hemorrágica, ojo, que damos parámetros de 20 a 30 minutos, de acuerdo al tipo de lesión, ¿no? No podemos mantener mucho tiempo una hemorragia. El hecho de que estemos en cocina haciendo labores de casa y nos cortemos con el cuchillo, entonces esos son cortes pequeños en los cuales va a durar menos de 5 minutos, en este caso la fase hemorrágica, ¿no? 2, la fase inflamatoria propiamente dicha, esta dura de 72 horas a 3 días, es acá propiamente en la segunda fase, donde se da toda esta presencia de los puntos cardinales como tal. En la tercera fase de regeneración, esta se va a dividir en 3 subfases más, que van a ser la proliferativa, la productiva y la remodelativa. La de proliferación, como su nombre lo dice, en esta fase se van a originar o nacer nuevas células, y esto puede durar en un apartado de 3 a 4 días. Es importante resaltar que en este caso las células nuevas que se van a formar no van a tener ni ton ni son, ¿no? ¿Qué quiero decir? No van a tener una buena forma, no van a estar relacionadas con las otras fibras, entonces recién van a empezar a desarrollar eso.
Veremos que en la parte o en la fase productiva, en esta fase o etapa, debido a la proliferación, va a haber la producción de tejido colágeno y esto se dará de 4 días a 3 semanas. Entonces acá ya se va a ir formando mucho mejor o se va a ir desarrollando ese tejido. En la tercera, su clasificación, que es la remodelación, en esta fase las fibras de colágeno se formarán mejor y así llegarán a formar redes de colágeno. Esto es de 3 semanas a 3 meses, ¿no? Entonces, ya tienen orientación las fibras en este caso y van a formar estas redes de colágeno. Y por último tenemos la fase 4, que es la de readaptación. En esta fase puede durar de 3 meses para adelante y es en el cual, después de haber pasado por todas las demás fases, la región afectada va a readaptarse de nuevo y particularmente, como decimos, va a estar preparado el tejido para sufrir una nueva lesión tisular, ¿no? Un ejemplo de todas estas subfases vendría a ser como cuando nosotros vamos a preparar buñuelos, vamos a hacer unas empanadas. Para hacer unas empanadas, ¿qué es lo que necesitamos? Primeramente preparamos la masa, ¿no? Una masa así a grueso modo, por así decirlo. Después de hacer la masa, ¿qué hacemos? Vamos a la parte productiva en la cual vamos separando en porciones, por bolitas la masa. Y en la parte de remodelativa ya hacemos las tapitas, ponemos el jigote, ponemos el repulgado, ¿no? Ya vamos orientando todo lo que queremos. Y la readaptación, la 4, vendría a ser cuando ya estamos comiendo y ya particularmente ya están cocinadas nuestras empanadas. Esto es un ejemplo para que lo puedan relacionar. Con eso estaríamos dando por terminado el tema de dolor e inflamación. De todas formas, este es un video pregrabado. Y no se olviden que tenemos la clase o la videoconferencia en vivo. Muchas gracias.